La celebración del bicentenario de la independencia colombiana nos lleva a revisar de manera reflexiva los acontecimientos que han contribuido a nuestra nacionalidad. Es el momento de resignificar y valorar los aportes que las regiones, hombres ilustres y mujeres del común, hicieron a la gesta libertadora durante 200 años, la mayoría de las veces con sus propias vidas. Finalmente, destacar cómo el departamento de Antioquia, más propiamente el oriente antioqueño, ha dejado huella profunda en el discurrir glorioso de nuestra patria. Como una invitación a comprender nuestro pasado en su relación con el presente, que sirva de carta de navegación para el futuro y que nos permita apropiarnos de un patrimonio histórico fundador de nuestra identidad y sentido de pertenencia hacia Colombia, se realizó en Marinilla el simposio Verdades y Mentiras sobre la Independencia. El evento fue realizado por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación del municipio, frente a un gran auditorio. Participaron con sus exposiciones, entre otros, el historiador y docente de la Universidad de Antioquia, Giovanni Restrepo, los comunicadores sociales Guillermo Ángel, José Fernando Hoyos y Gabriel Jaime Arango Velázquez. Asistió también como expositora la doctora Alba Patricia Zuluaga, oriunda de la ciudad de Marinilla. Para comentar algunos aspectos relacionados con las conclusiones de este simposio, el programa Tertuleando ha invitado al doctor Gabriel Orrego, sociólogo e investigador del patrimonio cultural de Antioquia, con énfasis en historia, y que al mismo tiempo se desempeña como juez de paz. Bueno, don Gabriel, bienvenido al programa Tertuleando. ¿Es posible que en la historia de la independencia de Colombia haya ciertas falsedades que la clase dominante quiso guardar, pero que se tienen que dar a conocer algún día? Que ese es el miedo que tiene la clase dominante a que esas verdades se develen. Pedro, gracias y amables televidentes, gracias por la oportunidad que me dan para dirigirme a ustedes. No es tanto el miedo que le tengamos a esas verdades que hasta el momento han tergiversado la historia de Colombia, sobre todo en el aspecto de la independencia. ¿Por qué Marinilla hace este simposio sobre verdades y mentiras de la independencia? Esto forma parte de un proceso que con el Ministerio de Cultura se ha hecho un convenio en el cual todos los procesos de la independencia, y vale la pena entender la palabra proceso, llevaron finalmente a la constitución de un Estado o nación, a la consolidación de una patria. Ahí es donde empiezan las ideologías a mostrar diferentes aspectos relacionados con cómo mostramos la historia, cómo la enseñamos. La historia que se debe enseñar en nuestras instituciones educativas, las de primaria y las de secundaria, no debe ser una historia de cronología, que 1810, que 1815, que 1830, que 1881 y 1991. He hablado de unas fechas muy importantes para la historia de Colombia. Entonces, a nuestros estudiantes los foguean quién participó, quién dijo, cómo lo dijo, pero no les cuentan la verdad, quiénes fueron los que estaban por debajo moviendo la pitica ideológica. Eso no nos lo dicen ocasionalmente. En la historia de Colombia se ven muchos de estos desfases y la versión ya no es cronológica, sino recuperar la narración. Eso es lo que hace el Ministerio de Cultura al crear el programa Vigías del Patrimonio, porque va a recuperar el monumento y en torno al monumento que conmemora, y en torno a la conmemoración, que fue lo que se realizó. Entonces un vigía del patrimonio va al lugar donde se origina el hecho, el evento, y a través de la historia del entorno va reconstruyendo unas narraciones. La narración se convierte en la clave de la historia, y es lo que se está haciendo ahora a nivel de historiadores, a nivel de antropólogos, arqueólogos. ¿Cuál es la verdadera narración? Y esa narración a veces la tiene el pueblo, a veces la tienen las clases dominantes, a veces, o podemos clasificarlo, ya que como sociólogo debo decir que hay que clasificar una clase alta, una clase media y una clase baja, y todas sus diversas clasificaciones. Se ventilaban cosas, por ejemplo, que Ricaurte en San Mateo no murió en átomos volando, como dicen. Córdoba realmente fue el libertador del Perú, que no fue otro, que Bolívar, bueno, una cantidad de cosas salieron al momento. Y precisamente, ¿qué evidencias hay de esas falsedades? ¿Qué evidencias existen de falsedades que la clase dominante quiso decir para que la historia fuera mal contada, prácticamente? Una de las principales evidencias las encontramos nosotros en los libros de Indias que se llevaban en Madrid, España, y donde, por ejemplo,
el rey Carlos III recibía una alta cuota en oro por permitir que se realizaran procesos de conquista, de dominación y avasallaje en las colonias americanas. Era otro convenio corrupto en el cual lo que venía de España para acá, con el carácter de oidor, con el carácter de abogado, con el carácter de mucho poder, o los adelantados o los que recibían encomienda, los famosos encomenderos, eran personas de baja ralea, estafadores, ladrones, asesinos. Eso fue lo que nos llegó de España a nosotros. Esa es una verdad que muchas veces los libros de historia no nos lo muestran. Y como Colombia tuvo un momento en su proceso en el cual nos dividimos en dos facciones muy particulares y de orden ideológico muy de boga en Francia, que en ese momento estaba empezando a elaborar un proceso, y tenemos un filósofo inglés, Benjamin Bertrand, que determinó para España cómo debían ser el sistema político a aplicar en las colonias, y ese sistema político llegó acá, y debido a eso aquí se formaron dos facciones que pudiéramos llamar una facción conservadora y una facción de Partido Liberal. Mucha gente se ha puesto en problemas de orden cronológico para determinar cuál fue la fecha exacta en que apareció el Partido Liberal y apareció el Partido Conservador. Entonces, una primera mentira: apareció con la Declaración de los Derechos Humanos Antonio Nariño. Bueno, pero ¿quién fue Antonio Nariño? Antonio Nariño es nuestra historia, ya hecha por nuestros historiadores, trabajando en los libros intocables que se encuentran en el Archivo Nacional, descubrieron que Antonio Nariño era un contrabandista. ¿Cómo? Un hombre de los derechos humanos era un contrabandista. ¿Qué contrabandeaba? Contrabandeaba el tabaco y el aguardiente que se producía en Antioquia. Ya llegaba hasta Santa Fe de Bogotá. ¿Por dónde llegaba? Pues llegaba vía Magdalena, aquí abajito, y por los puertos, por el municipio de Canoas en aquella época, por donde en la actualidad queda el municipio de San Rafael, era un puerto fuerte. El río Magdalena era un nido de piratas formados por irlandeses, españoles y franceses. ¿Cómo que piratas en el río Magdalena? ¿Cómo así? Pues usted mencionó un nombre clave ahora. A uno que le tocó combatir a esos piratas fue al general tropero José María Córdoba, que cuando eso llegó allá siendo teniente de división. Esa es otra pequeña mentira que van apareciendo. Otra mentira aquí, que nos vamos a un proceso de independencia en el cual nos liberamos de la corona española, hicimos un montón de procesos, peleamos, combatimos, metimos a unos a la cárcel, a otros a la cárcel. ¿Y qué fue lo que pasó a la hora de la verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que nos independizamos de ellos, pero dejamos la estructura del reino español igualita. Ese periodo lo reconocemos como el periodo de la patria boba. Bueno, ahí me perdona que sea un poquito payasesco, pero no, es la forma como yo he transmitido la historia a mis alumnos.